Bástate mi gracia. Eso fue lo que se le dijo a Pablo cuando en 3 ocasiones seguidas suplicó que se le quitara un mal que lo estaba aquejando. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludito para todos en este nuevo día. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que significa CMB. ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cuál fue la razón por la cual se creó esta página, por la cual hemos decidido empezar a compartir contenido desde hace ya más de 5 años? Bueno, habría querido haber hecho este podcast con otras personas, pero después de revisarlo bastante decidí hacerlo yo, porque pues resulta que fue algo muy personal. Cuando decidí empezar a compartir contenido fue algo muy íntimo. Fue una sensación, no usemos esa palabra. Fue un sentir muy especial al ver que había tanta abundancia de contenido en ese momento en redes sociales y que la verdad escaseaba contenido que fuera productivo, que fuera benéfico de una manera más trascendental, no tan superficial, porque bueno, sí, es importante los conocimientos adquiridos, es importante capacitarnos en temas de culinaria, construcción, sistemas, moda, en fin, muchas cosas de educación que se comparten desde hace muchos años a través de internet, ni más faltaba, eso no se puede menospreciar, pero para el alma como tal, el contenido que había, de pronto el que yo había encontrado, voy a hacer esa aclaración, no me estaba satisfaciendo, no me estaba llenando por completo, era muy escaso, no es que no lo había, sí, estamos hablando de 5 años atrás, 6 años atrás, no es que no lo había, claro que lo había, pero no era tan abundante como yo hubiese querido, como yo sentí la necesidad en ese momento, porque se le estaba dando prioridad, pues no es algo raro, lo sabemos, se le da prioridad muy fácilmente a las cosas pasajeras, a las cosas que alimentan de pronto este cuerpo y este intelecto que es pasajero, que es temporal, y al alma, un alma que es eterna, que es inmortal, que permanece a través del tiempo, que sin importar que este cuerpo fallezca, seguirá existiendo. Pues a esa alma como que no le damos tanta relevancia. De ahí entonces nace ese deseo de, bueno, vamos a empezar a compartir contenido teniendo en cuenta que conocemos a un Dios grande, maravilloso. Hemos vivido en nuestra vida desde hace ya más de 20 años de su mano, tomados de su mano de una manera así definitiva, porque hemos reconocido y hemos experimentado de una manera muy personal quién es Él y lo que es capaz de hacer por nosotros. Entonces empezamos a subir contenido y por supuesto antes de arrancar empezamos, bueno, y el nombre de la página, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Y la verdad no fue difícil escoger el nombre. De hecho fue un tema así como que, ¿qué nombre? Y de inmediato dije, con Cristo me basta. Eso fue como que de isofacto se pudo elegir el nombre. Y es que ese asunto de con Cristo me basta se dice muy rápido, se dice muy fácil, pero tiene una trascendencia, tiene un significado, damas y caballeros, que definitivamente se queda uno corto en palabras, se queda uno corto con las explicaciones, con los motivos, porque resulta que si yo doy los míos, si yo tuviera el tiempo de dar todas mis razones, todos mis motivos, a eso yo tendría que agregarle sus motivos y sus razones, porque eso se empieza a multiplicar y Dios por cada uno de nosotros ha hecho cosas tan diferentes las unas de las otras e igualmente tan maravillosas que en serio, no hay suficiente espacio, no hay suficiente tiempo y palabras para poder explicar, expresar
todo lo que Dios significa para nosotros, todo lo que ha hecho, todo lo que nos ha dado, y que por eso tenemos que decir con conocimiento, con conciencia absoluta, que con Él nos basta. Entonces, para este podcast estaba pensando, bueno, ¿cómo hago para hablar a profundidad, para desmenuzar este asunto de con Cristo me basta desde su raíz? Teniendo en cuenta que cuando yo lo explique, pues ya cada uno va a empezar a pensar en lo que corresponde, en lo que significa para cada uno. Y me acordé entonces de Pablo. Pablo fue un varón tremendamente educado, hablando intelectualmente, con capacidades, con conocimientos tremendos, un hombre celoso de su creencia, de su fe, ¿sí? Estricto, rígido, y muy capacitado, muy capaz además, que se convirtió por ese celo, por ese deseo de defender y proteger su fe, se convirtió en un azote para la iglesia del Señor Jesús en su momento, teniendo el pensamiento de que estaban equivocados, de que estaban cometiendo blasfemia, de que estaban en contra de la verdad. Luego tiene este encuentro tan contundente con el mismo Dios, lo sabemos bien, nos lo narran allí en Hechos, el capítulo 9, nos habla de esa conversión de Pablo, donde fue un encuentro bastante contundente. Y bueno, pasa este hombre de ser perseguidor, de ser azote para la iglesia, a ser un acérrimo discípulo, un fiel servidor de Jesucristo y predicador de su palabra. Y nos encontramos con esta situación que se le presenta a él, valga la redundancia. Nos encontramos con esta situación, y es que es, ¿cómo se dice? Lastimado, ¿sí? Le duele algo en su cuerpo. Realmente no hay certeza de lo que él tenía. Algunos dicen que era un tema espiritual, otros dicen que era un tema físico, algunos hablan sobre un tema en los huesos, sí, hay varias teorías. Lo que sí es que habla en Gálatas, en Gálatas habla sobre una enfermedad en el cuerpo. Dice en Gálatas 4 capítulo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Eso da a pensar un poquito que fue una enfermedad que se le generó en el momento en que tuvo ese encuentro, porque allí en el Hechos capítulo 9 habla sobre un resplandor que lo cegó y lo tiró al piso. Posiblemente, ojo que esto son teorías, sigue siendo teorías, posiblemente haya sido un resplandor que haya afectado sus ojos y le haya hecho padecer una dolencia desde ese momento, porque dice después que cuando él fue a buscar ayuda, tuvo que ser guiado, quedó como enceguecido por un tiempo. Entonces en segunda carta a los Corintios, él habla también sobre este asunto y dice en 2 Corintios 2, el verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo hace una revelación aquí tremenda. No fue un asunto que Pablo aceptó de buenas a primera, porque para usted pedir un asunto durante o por 3 ocasiones a un Dios como el que Pablo había recibido, es porque efectivamente era algo que le estaba molestando, era algo que le estaba incomodando, que le estaba perjudicando, que no lo estaba dejando sentirse humanamente bien, ¿sí? Y aún así,
Cuando el Señor le da esta respuesta tan definitiva de no, bástate mi gracia, no te voy a quitar ese problema, no te voy a quitar ese aguijón, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando él recibe esa respuesta, entonces él dice, de buena gana, o sea, gustosamente, con tranquilidad, con agrado, me voy a gloriar entonces en mis debilidades. Voy a celebrar, voy a dar gloria por estas debilidades que tengo para que repose sobre mí. Ojo, aquí ya hay una elección de lo que es más importante que mis propias necesidades. Aquí hay una escogencia a lo que es realmente importante sobre mí, sobre lo que yo quiera, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Cuando usted y yo entendemos que hay una prioridad, que hay una importancia, que hay una relevancia exageradamente superior a mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, entonces entiendo, comprendo que definitivamente Dios sí es suficiente para mi vida. El problema es cuando estamos poniendo todo por encima de lo que es Dios, de lo que Dios tiene para dar. Y estamos mirando aquí un hombre que definitivamente tenía razones humanamente, reitero, para decir, pero es que yo tengo mucho para dar, yo tengo mucho para ofrecer. ¿Por qué tengo que aguantarme este dolor, esta molestia, esta incomodidad? Allá en Filipenses el capítulo 3, a partir del verso 4, por ejemplo, nos habla, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oiga esto, es que yo tengo con qué, yo tengo herramientas. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Es decir, si alguno cree que tiene con qué, si tiene que dar, yo definitivamente tengo más que dar. ¿Por qué? Empieza en el versículo 5. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, definitivamente estoy en la cúspide. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, de los que saben cómo funciona esto. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, este varón sabía que no había quien le pusiera una tacha, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ojo, ahí le pone este pero en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es contundente, que uno sea capaz de despreciar títulos, capacitación, habilidades, talentos, porque he decidido que para mí el ganar a Cristo es mucho más importante que todo lo que yo pueda tener, que todo lo que yo pueda lograr. Definitivamente es un avance a otro nivel, hablando humanamente, es una trascendencia, un paso, un traspasar esta humanidad a lo espiritual netamente. Y lograr esto definitivamente es un triunfo para cualquier ser humano. Es el mayor triunfo que cualquier ser humano pudiese llegar a tener. No cualquiera logra decir esto, porque seamos honestos, amamos tener nuestros logros, amamos tener éxito, amamos poder decir, me gradué de tal universidad, tengo tal trabajo, miren mi casa, miren mi familia, observen cuánto puedo hacer, cuánto puedo decir, mi conocimiento. Humanamente eso es algo que nos fascina, que nos encanta. Así es la realidad. Que venga a decirme a mí, ay no, ¿qué tal? A mí eso no me gustaría. Tengo que decirle con todo respeto, sin el más mínimo ánimo de ofenderle, estás mintiendo. Porque eso es un tema humano. Eso es algo que está implícito en este asunto de ser humanos. No hay cómo negarlo, no hay cómo refutar eso. Pero cuando logramos arrancar ese tema humano, arrancar ese ego, destrozarlo y decir, no me importa,
todo lo tengo por basura, no me interesa. Lo que a mí realmente me importa es ganar a Cristo. Es que Él more en mi vida, que Él ocupe ese primer lugar, que mi gloria sea Él, que Él sea el que levante mi cabeza, que lo que vean en mí sea solo un reflejo de este Cristo tan maravilloso que vive en el centro de mi corazón. Eso es una trascendencia, pero eso no es barato. Ojo, eso no es barato, eso no es algo que yo diga sí, eso es lo que voy a hacer y ya. No, eso tiene costo y puede ser muy alto, incluso para algunos puede ser más alto el costo que para otros, ¿sí? Porque entre más recibimos, entre más queremos, más se nos va a pedir. Y no es un tema de que es que Dios es un Dios interesado, es que Dios entonces no es capaz, no se supone que es tan bueno y que Él nos da y que, ojo, voy a recordarles lo que estábamos hablando acá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ¿sí? Dice, para que la grandeza, en el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, sencillo, básico. El asunto es que a nosotros entre más se nos dan, más nos creemos. Eso es un asunto que tenemos en este tema de la humanidad que nos agobia, que nos aprisiona por ahora. Mientras estemos atrapados en este cuerpo de carne, esto de enaltecernos, de llevarnos gloria que no nos pertenece, es algo que está ahí. Es algo con lo que vamos a tener que luchar todo el tiempo. Solo que hay algunos que van a tener que luchar más que otros. Y aparte de eso, entre más se nos dé, mayor puede ser la lucha. Entonces a veces pensamos, qué bueno yo poder hacer, qué bueno yo tener discernimiento, qué bueno yo tener el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, el don de mejor dicho, todos los dones que se nos ofrecen en la Biblia, don de servicio, dones ministeriales, pero resulta que entre más recibamos, pues más vamos a tener que pagar el precio. ¿Para qué? Para que entendamos, para que tengamos ahí claro que no es a nosotros la gloria, que es que lo que recibimos es un préstamo. Esto que nosotros recibimos es de Dios, pertenece a Dios, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todo, nada nos pertenece, pero nuestra humanidad es tan tremenda que empezamos a recibir de parte de Dios y claro, tenemos ese riesgo latente ahí de querer apoderarnos, de empezar a hablar atrevidamente diciendo yo hice, yo tengo, yo puedo, y no, es Dios hizo, Dios tiene, Dios puede, porque todo pertenece a Él. Entonces, cuando decimos con Cristo me basta, es que Él es suficiente para mí, debemos tener claro que efectivamente todo le pertenece a Él, todo es todo, que si estamos en la abundancia, gloria a Dios, que si estamos en la escasez, gloria a Dios, que si tenemos lo suficiente, lo necesario, gloria a Dios. Él me es suficiente a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional, en todo lo que es en mi ser, como ser íntegro que soy, alma, cuerpo y espíritu, en todo Él es suficiente para mí. Porque encontramos entonces personas muy felices, muy contentas, muy agradecidos en esos momentos cumbre, en esos momentos de éxito, de logros, de victorias, de salud, de estabilidad emocional, ¿sí? De estabilidad laboral, muy contentas, pero con 1, 2, 3 horas que Dios les dé de una situación complicada, una mala noticia, una situación de presión, ya. Hasta ahí llegó la alegría, hasta ahí llegó la paz, entonces viene el enojo, viene el maltrato hacia los que están a nuestro alrededor. Y ojo, yo no voy a decir es que son unos pecadores, no, porque es que no hay nadie que esté libre a una situación de esa, ya que como seres humanos somos tan frágiles, tan vulnerables,
que créanme, podemos sucumbir ante situaciones que para la visión de una persona espiritual, una persona que conoce a este Dios tan grande, pueden ser cosas tan pequeñas, ¿sí? Pero cuando estamos, hay una expresión que dice, una cosa es estar en la cancha en el partido, otra cosa es estar en las gradas viendo el partido. Son visiones, perspectivas muy distintas. Una cosa es yo analizarlo todo desde afuera, teniendo en cuenta todo el panorama. Otras cosas cuando yo me choco contra una realidad, cuando me doy tan duro que pierdo la conciencia, pierdo la visibilidad, se me focaliza la visión espiritual en un solo tema, en un solo punto, y me nublo de tal manera que no logro ver todo. Pero entonces qué bueno recordar que aun cuando estemos en esas situaciones, podemos tomarnos un momento y decir, Señor, usted es suficiente para mí. Usted es más que suficiente para mí. En este momento yo me pongo en sus manos para que usted me deje ver como usted ve, para que yo pueda sentir como usted siente. Ayúdeme a entender que aunque para mí todo esto parezca una locura, que aunque para mí esto parezca imposible, que aunque para mí esto parezca injusto, usted siempre tiene un plan, usted siempre tiene un propósito, usted siempre tiene el control sobre todas las cosas. Y Dios es tan bueno que Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que aún estamos en un proceso, de que aunque estamos en el camino de la perfección, aún no somos perfectos. Y que lo que nos santifica, que lo que nos purifica es creerle a Él y tenerlo a Él en nuestras vidas. Que mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a estar atados a una humanidad, a una debilidad, a una fragilidad. Pero por eso podemos decir, como dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué es eso de gloriarse en las debilidades? Es reconocer que ahí es donde Dios se gloría, ahí es donde Dios se manifiesta. Que cuando yo digo no puedo más, Él dice sí puedes más. Que cuando yo digo esto es imposible, Él dice esto es posible. Que cuando yo digo me voy a rendir, Él puede decir no, yo te voy a hacer más que vencedor. Eso es entender que Cristo nos es suficiente. Eso es entender que Cristo nos basta. Entonces, yo estoy hablando aquí de solo algunos detalles del por qué Cristo me basta, por qué ese nombre, por qué surgió la necesidad de compartir contenido respecto a esto. Y yo sé que el que me pueda escuchar puede estar pensando en este momento todo lo que Dios ha hecho, las veces que le ha sanado, las veces que le ha restaurado, las veces que le ha guardado de peligros que estaban allí, en los que uno decía, ya no, de esta no me libré, de esta no salgo. Y Dios simplemente te libró, Dios simplemente te sacó vencedor. Yo sé que estás allí pensando, porque definitivamente cuando empezamos a analizar este tema, esto de que Cristo me es suficiente, y lo empezamos a analizar profundamente, no hay duda, se nos llena el corazón, se nos llena la mente de una y mil razones por las cuales no podemos soltarnos de este Dios. Hay un versículo que dice, ¿cómo pues vamos a superar, a lograr, a vencer? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Dice allá en Hebreos el capítulo 2, a partir del verso 1, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay forma de decirle adiós, chao, hasta la vista, nos vemos, no más, no quiero más nada contigo, no cuento más contigo. Por Dios, eso no es posible, eso no es lógico. Porque si yo tengo una expresión de la cual me he apropiado hace muchos años, y es, si con Dios a veces las situaciones se pueden tornar tan difíciles, tan complicadas, ¿cómo es posible siquiera insinuar que vamos a lograr sobrevivir sin Dios? Solo echemos un vistazo a nuestro alrededor, solo echemos un leve vistazo. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cómo está el mundo? El desenfreno, la desesperación, el látigo de la soledad, la depresión.
gente que tiene dinero por montones y aún así se está quitando la vida, aún así está diciendo, mi vida no vale, no sirve, no tiene sentido. Gente que pudiendo tener cantidades de dinero están por allá adictos a sustancias que los tienen atrapados, que los tienen amarrados y dicen yo no sé cómo llegué aquí, o otros dicen yo sí sé, me descuidé y de repente ya estoy atado, ya no sé cómo salir, soy profesional, tengo títulos y eso, pero nada, estoy aquí atrapado, ya no tengo no tengo fuerzas para resistir esto. Gente que pudiendo tener familias felices, de repente destrozaron sus hogares, destruyeron todo lo que han construido en 10, 15, 20, 30, 40 años y de repente están solos y dicen, pero ¿qué pasó? Si yo tuve todo, yo tenía todo en mis manos, familia, trabajo, salud, tenía todo y de repente lo destrocé todo con mis acciones, con mis decisiones. Tenemos un mundo que vive en el caos, en el dolor, en la frustración, en el arrepentimiento, en el desenfreno, en el libertinaje. Y todo eso va encauzando a la humanidad hacia un solo destino, perdición eterna, muerte asegurada, dolor y padecimiento. Y entonces yo estoy acá en manos de mi Dios, aquí sostenida por su gracia, y yo voy a pensar siquiera en soltarlo a Él. No hay forma, no hay manera. Yo prefiero estar acá, sujeta de su mano, sostenida por su gracia, por su misericordia, recordando todos los días que en Él yo sí puedo, que en Él yo soy vencedor, yo puedo lograr, yo puedo avanzar, pero que sin Él, vosotros sois la vid, yo soy la vid, dice Él, y vosotros sois los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Eso lo encontramos allá en Juan, el capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas, ¿sí? Lo que depende de aquí del tronco del árbol principal. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. No pueden hacer nada sin Dios. Eso es algo como tan evidente, pero que lo pasamos por alto con una facilidad. Sin Dios no podemos hacer nada. Nada, no hay logro, no hay triunfo que podamos siquiera soñar. No hay forma. Y entonces ustedes me dirían, pero es que yo no entiendo, hay mucha gente exitosa, hay mucha gente con logros, y yo le vuelvo a insistir, eche un vistazo más de cerca, por favor. Hubo un salmista que tuvo ese pensamiento, y lo puedes encontrar en el Salmo 73. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Este hombre empezó a fijarse en cómo les iba de bien, en cómo tenían salud, tenían dinero, no les importaba si vivían o morían, eso hacían de todo. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Es que esta gente, Dios santo, o sea, no se esfuerzan por hacer lo bueno, no se esfuerzan por obedecer a Dios, lo tienen por nada, lo menosprecian y aún así mírenlos, mire esa prosperidad tan impresionante. Y luego tiene que reconocer, o mejor dicho, Dios le da un regalo tremendo. Y allá en el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y ojo que ahí hay un secreto, una clave maravillosa para entender por qué Dios es suficiente para nosotros. Hay que entrar en su presencia, hay que buscarlo allá en lo secreto, en la intimidad. Cuando usted se sienta así como desubicado, como que, pero es que ¿qué está pasando si yo me estoy esforzando por seguir a Dios, por buscarlo, por hacer las cosas bien y nada? Tengo como una vida como en el común, a comparación, porque empezamos atrevidamente a compararnos con los demás, con los que no siguen a Cristo. Entonces entra allí en ese santuario, busca a Dios en lo secreto, porque entonces Dios te dará este regalo de
comprender el fin de ellos. Dice en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Esa gente que por más dinero que tenga no se sienten seguros, no se sienten a salvo, están llenos de guardias de seguridad porque saben que en cualquier momento los pueden asaltar, están preocupados, ansiosos, no pueden disfrutar una comida tranquilos porque están allí nerviosos de lo que puede pasar a su alrededor. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Que es que son muy lindos, que es que cirugías plásticas, que es que tienen para costear todo eso. A Dios eso no le importa. Le va a tener tan en poco ese tema de su apariencia física, de su estatus. Eso no le va a importar. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dijo el salmista, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque es que nos volvemos atrevidos, comparándonos y diciendo por qué ellos están tan bien y yo no tan bien. Nos volvemos atrevidos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Nunca nos podemos apartar de este Dios tan maravilloso. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nosotros tenemos que pensar en lo que va a pasar después de esta vida temporal. En eso es en lo que tenemos que enfocar. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice en el verso 25, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón, sigue diciendo en el 26, desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra razón de ser. Jesucristo, nuestra porción, nuestra roca, nuestra fortaleza. Entonces, CMB es simplemente el deseo de que todos los días podamos recordar que ese Dios es más que suficiente, que ese Dios es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades, porque humanamente somos incapaces de llenar los vacíos que hay en el corazón de los que nos rodean, y los demás tampoco van a ser capaces nunca de suplir esa necesidad de amor, de respeto, de reconocimiento, de seguridad, de paz que hay en nuestra vida, en nuestra alma. El único capaz de saciar por completo se llama Jesucristo. Y por eso cuando depositamos esa confianza, ese deseo absoluta en los demás, es cuando nos vemos frustrados, cuando empezamos a desconfiar de las demás, a no tenerles fe, a no tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque es que cuando yo pongo esa confianza primeramente en Dios, Él entonces pone a nuestro alrededor todo lo que necesitamos y empieza a llenarnos desde el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, hacia afuera. Y ahí empezamos a entender cómo funciona todo, a entender todo lo que los demás pueden y no pueden hacer por nosotros y darnos, porque solamente Cristo es suficiente. Que el Señor Jesucristo me los bendiga.